He titulado este sermón La educación y preparación de líderes cristianos. La educación y preparación de líderes cristianos. Quiero hablar sobre esto en el contexto de lo que está sucediendo hoy en el mundo y de lo que está sucediendo en la iglesia. Los gobiernos están luchando y la gente también se está esforzando. Están esforzándose cómo lidiar con esta pandemia que tenemos hoy. En cierto modo apareció en el mundo, teníamos programada una conferencia ministerial y el señor Weston estaba viajando por todo el mundo y pudo regresar justo a tiempo, pero justo a tiempo para cancelar la conferencia. Y tuvimos algunas personas que llegaron a tiempo, llegaron temprano, así que teníamos aquí 20 o 30 personas y que luego tuvieron que averiguar cómo llegar a casa porque estaban cancelando vuelos de avión. Nunca habíamos tenido algo como esto en la historia reciente o tal vez en toda la historia. Estamos luchando contra un enemigo invisible que no podemos ver pero que es real. Al mismo tiempo, la iglesia ha tenido que enfrentar este desafío del coronavirus. Hemos tenido varias reuniones sobre cómo celebrar la fiesta, en dónde, cuántas personas podrán ir, y hemos tenido que tomar decisiones, cómo reunirnos con seguridad. Y no a todo el mundo le han gustado esas decisiones, al igual que las decisiones políticas que se toman hoy en Estados Unidos. Hay frustración, hay confusión, hay acusaciones, hay división. Yo he estado al frente lidiando con alguna de estas cosas, no solamente los fines de semana, sino 3 o 4 a la vez. Estuve en el área de Washington, D.C. y en Richmond, mi hijo está allí hoy. El señor Guayas y Selka ha estado en esta área también, lidiando con temas creados esencialmente por 2 ministros que tuvieron sus propias ideas y comenzaron a promoverlas. Esto es a lo que nos enfrentamos. Esta ha sido una situación que ha llevado mucho tiempo, cuando podríamos habernos enfocado en otras direcciones. Hemos tenido que lidiar con divisiones dentro de esas congregaciones y en otros lugares del país donde ha habido cierta influencia. No quiero insistir en esto, pero sí quiero ponerlo en el contexto de un mundo mucho más grande, de cosas mucho más importantes que están sucediendo, porque ellos no eran solamente 2 ministros, eran 2 hombres que han estado en el programa de campamentos durante los últimos 7 u 8 años y han tenido un impacto en muchos jóvenes. Hay confusión en las congregaciones donde se encuentran, hay jóvenes que están confundidos, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué está pasando todo esto? Ellos nunca han vivido esta situación. El señor Weston y yo estábamos hablando hace aproximadamente una semana y dijo, Doug, somos demasiado viejos para esto. Somos demasiado mayores para esto. Hemos pasado por esto 6, 8, 10 veces. Y aquí está de nuevo. Aquí otra vez. Manteniéndolo en perspectiva, esto podrá involucrar a 100 o 200 personas, no lo sabemos. Pero tenemos 10,000 miembros en la Iglesia de Dios. Eso es el 1% de los miembros. Aquellos de ustedes que son buenos en estadísticas podrán verificarlo si me equivoco. Y podemos hacer los ajustes, pero alrededor de 100 de cada 10,000 es con lo que estamos lidiando. No es un gran problema, no es un problema fuera de los Estados Unidos, no es un problema en todo el país. Es un problema en un par de congregaciones y en algunos sectores en los que han tenido influencia. Entonces hay que mantener la perspectiva. Vamos a hablar de perspectiva en este sermón. Hemos sido llamados a convertirnos en futuros líderes en el reino venidero de Dios. Los líderes deben ser educados, deben ser capacitados, deben estar preparados, porque vamos a estar lidiando con el mundo real. Cuando Jesucristo regrese, vamos a tratar con personas desilusionadas, con personas confundidas. Vamos a tratar con personas que no están seguras de qué hacer o en quién creer. Y parte de nuestro desafío será proporcionar cierta estabilidad. He hablado con varias personas en el área de Atlántico que dijeron gracias por venir y dar algo de estabilidad aquí, porque hemos escuchado esto
o aquello y tenían preguntas que querían respuestas y dijeron gracias. Y estaban agradecidos con la sede por enviar ministros a esas áreas que dijeron, tengamos calma y veamos las cosas en perspectiva. Esto ha sucedido antes y hay cosas que podemos hacer para estar preparados. Como futuros líderes tenemos que lidiar con personas y situaciones reales y nos estamos preparando desde ya. Nos estamos preparando ahora. Quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué podemos aprender como iglesia de las experiencias que estamos viendo en el mundo, los eventos que estamos viendo en el mundo y las situaciones por las que atravesamos hoy? ¿Qué puedo aprender como persona? ¿Qué puedo aprender como persona? Si Dios lo va a poner sobre una ciudad o región, ¿qué lecciones traerá con usted para que pueda sentarse con la gente y decir, no tienes que estar confundido, hay formas de superar estas cosas? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Debemos recordar que este es el mundo de Satanás, no es el mundo de Dios. Y Satanás prospera con el engaño, con la confusión y con la división. Entonces, cuando mires alrededor y se pregunta cuáles son los frutos de esto o de aquello, esos frutos se vuelven bastante obvios en cuanto a quién está detrás de estas cosas. Otra pregunta, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en la confusión de hoy? ¿Cómo evitamos quedar atrapados en los problemas de hoy? Hay cosas que podemos hacer, apreciar el sermoncillo, volviendo a lo básico. Y hay cosas que podemos hacer. ¿Cómo puede mantenerse firme cuando todo comienza a temblar? Cuando todo comienza a temblar. Algunos jóvenes estaban hablando y creo que uno de sus comentarios fue, «Oh, parece que todos se van». No, no todo el mundo se va. Menos del 1% o un centenar de cada 10,000 no es todo el mundo. Tal vez porque es una persona cercana a usted, puede parecer que sí, pero tenemos que enfocarnos en el panorama general. Lo que me gustaría hacer en el sermón es cubrir 6 puntos. Traté de llegar a 7, pero no tuve tiempo. De hecho, estaba trabajando en el sermón y miré el reloj y eran las 12:05. Y pensé que sería mejor que llegara al salón a tiempo. Lo consulté con el señor Strain ayer y dijo que empezamos a la 1, así que llega a tiempo. Entonces llegué 5 minutos antes de la 1. 5 antes de la 1. Quiero cubrir 6 puntos que son importantes para la educación y preparación de los líderes cristianos. Porque usted está siendo preparado. Todos nos estamos preparando para los grandes trabajos que tenemos por delante. Voy a pedir prestado del señor Armstrong el punto número 1, porque pasó por una serie de altibajos en la iglesia, rebeliones y problemas aquí y allá, y su punto principal fue que debemos recordar que Dios está en su trono. Dios está en su trono, Dios está a cargo. Él sabe lo que está pasando. Él está a cargo, Él puede manejarlo. Él tiene un plan, tiene un propósito que está cumpliendo aquí en la tierra y sabe que a Satanás no le gusta, sabe que Satanás intenta interrumpirlo. Un par de escrituras, mencionaré algunas de ellas y las puede anotar. Este es un podio interesante porque todo se desliza hasta el fondo. Vamos a Isaías 46. Isaías 46. Y nos da ese sentimiento, ese mensaje de que Dios sabe lo que está haciendo. Él está a cargo. Isaías 46, 8 al 11. Isaías se dirige a los críticos y dice: acordaos de esto y tened vergüenza. En otras palabras, levántese y enfrente los hechos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. La palabra aquí para consejo es mi plan, mi propósito permanecerá. No va a flaquear, no va a cambiar, va a seguir el plan. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana,
al varón de mi consejo. En otras palabras, tiene instrumentos que usa incluso entre las naciones del mundo. Va a utilizar a los alemanes. Ellos son eficientes en lo que hacen. Y se equivocan, muchas veces pueden equivocarse, y yo soy uno. Así que no estoy hablando en contra de ellos, solo estoy reconociendo algunas de sus características. Y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé, dice Dios, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Y también lo haré. Dios está a cargo, Él está en su trono, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que Satanás está tratando de hacer. En Isaías 64, un par de páginas adelante, Isaías 64, versículo 8, creo que debemos entender esto y recordarlo mientras atravesamos por pruebas. Dice, ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros. Dios es nuestro Padre, el alfarero, nosotros el barro. Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios venidero. Estos son grandes trabajos. Él sabe lo que necesitamos para hacer el trabajo que nos llama a realizar. Usted podría pensar, ya estoy listo. Y probablemente Dios niegue con la cabeza y diga, no, eso es una buena actitud, pero todavía necesitas un poco de moldeado y de diseño. Piensa en su vida. Yo he pasado por experiencias, usted también, por las que no elegimos pasar, pero Dios se dio cuenta de que necesitábamos moldear más nuestro carácter. No estamos listos todavía, por lo que nos está preparando para estar listos. Nos está preparando para lidiar con problemas. A medida que aprendemos a lidiar con problemas que nos pueden afectar dentro de la iglesia y que los hemos tenido 6, 8, 10 veces en el pasado, debemos adquirir cierta estabilidad. Creo que para los jóvenes ver a un hermano cercano irse es devastador. Estuve en Ambassador College cada vez que se complicaron las cosas en Pasadena. Estaba en Ambassador College en Texas cuando las cosas también se complicaron. Fue mucho más fácil la segunda vez. La primera vez no fue fácil. Mi esposa estaba embarazada de 6 meses con un segundo hijo, perdí mi trabajo y la iglesia parecía desmoronarse. Me despidieron y pensé, no, ahora no. No es un buen momento. Pero mirando hacia atrás, lo superamos. La segunda vez el doctor Germano me llamó de su oficina y me dijo, Doc, tengo que despedirte. Yo dije, lo sé. Dijo, sin resentimientos. Dije, sin resentimientos. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Fue interesante las puertas que se abrieron después de eso. Teníamos una casa para vender en Big Sandy y diré una breve historia. El doctor Germano me pidió que le diera una clase especial a un alumno, ni siquiera era mi alumno, dijo que el niño necesitaba 1 o 2 unidades para graduarse y que si podía darle una clase, y lo hice, un estudio independiente. Descubrí durante la clase que su madre era agente de bienes raíces. Cuando perdí mi trabajo tuvimos que vender la casa y le dije a este chico después de su examen final, ¿crees que tu madre estaría dispuesta a vender mi casa a una tasa de comisión más barata, más baja? Dijo, voy a hablar con ella. Entonces, por la clase extra que di a su hijo, ella me hizo un favor. Ella dijo, sí, puede darte una mejor tarifa. Envió una persona a mirar la casa que tenía en Big Sandy, pero la persona no quería vivir en Big Sandy. Dijo, quiero esta casa junto a un lago. Ella dijo, pero puedes mirar la casa, y su esposa e hija estaban con él. Y él dijo, pero no quiero vivir en Big Sandy. Y ella dijo, por favor, mírala. Él vino y su esposa e hija y les fascinó la casa y pagó en efectivo por ella. Las cosas funcionan si hacemos las cosas a la manera de Dios y permitimos que nos guíe y nos dirija. Estuve hablando con el señor Wyatt Ciselka la semana pasada. Se fueron a Raleigh y dijo, ya sabes, miramos alrededor de Raleigh, noreste y oeste, y lo único que pudimos encontrar fue en el lado noreste de Raleigh.
a unas 2 horas de Richmond. Eso fue hace un par de años. Y ahora va a servir la congregación de Richmond, además de la de Raleigh. Entonces, cuando miras hacia atrás te das cuenta de cómo Dios ha intervenido una y otra vez, y solo estoy dando un par de ejemplos. Para aquellos de ustedes que han estado 20 o 40 años, deberían poder mirar hacia atrás en su vida y decir, Dios interviene de esta y aquella manera, y compartir esas lecciones con algunos de los más jóvenes, personas que están experimentando algo por primera vez. Dios nos ha llamado por una razón. Nos prepara para un trabajo. Nos prepara y nos ayudará a pasar. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Eso puede ser cualquier cosa que suceda. Dios tiene un propósito en mente, mucho más grande que aquí y ahora. Y si podemos enfocarnos en eso, nos ayudará a superar los desafíos. 2 Corintios 6, 17 al 18 habla de que fuimos llamados a salir de este mundo. Debemos salir de este mundo. No debemos dejarnos atrapar por el mundo. Tenemos que mantener un enfoque más amplio. Mucho, pero mucho más amplio. Debemos recordar que este es el mundo de Satanás y que es el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Él está a cargo de momento. Está detrás de las divisiones, manifestaciones, de la confusión, de la ira, de las acusaciones que vuelan por todas partes. Tenemos que ser capaces de reconocer dónde está operando. Debemos ver en dónde está actuando, porque los frutos de lo que hace no son buenos. Va a haber confusión y frustración. Habrá división. Y cuando veamos ese tipo de frutos, eso debe ser una pista de que Dios no está ahí. Dios no está en eso. Vamos a tener que lidiar con personas que vienen de este mundo y que han visto todo tipo de confusión, todo tipo de odio. Y tendremos que explicarles que hay un Dios y que ha habido un Dios de este mundo. Por eso hay problemas. Y cuando Cristo regrese habrá un nuevo Dios en este mundo. Y va a ser todo muy diferente. Y parte de nuestro trabajo será explicar cómo hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Entonces el punto número 1 en la preparación como líderes cristianos es que esos líderes necesitan saber y entender profundamente que Dios es real, que está en su trono, que tiene una forma de hacer las cosas que es muy diferente a las formas de este mundo. Debemos recordar eso a medida que surgen las pruebas. Un segundo punto, en la preparación de líderes cristianos, es que esos líderes deben reconocer y valorar su llamado. Deben reconocer y valorar su llamado que es especial. Estamos aquí por invitación. Hemos sido invitados por Dios, por Jesucristo, a estar en su equipo, para ser preparados para reinar con Él en el reino de Dios venidero. Quizás repase Mateo 4, donde habla de Jesús eligiendo a sus discípulos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los eligió específicamente. Tenía unos 30 años, probablemente creció alrededor de estas personas. Sabía cuál era su trabajo. Llamar y entrenar discípulos que luego construirían su iglesia. Los cimientos se sentaron en sus enseñanzas, pero eran parte de los bloques de construcción. Y probablemente tuvo varios años para observar a estas personas y probablemente estaba tomando notas mentales. Los he visto lidiar con esto, los he observado haciendo aquello. Dios no solo metió la mano en una jarra y sacó un nombre. Eso es un nombre interesante. No, nos ha llamado a cada uno de nosotros. En Juan 15:16, leamos Juan 15:16. Hemos analizado esto antes porque son los fundamentos.
Jesús estaba hablando con sus discípulos la noche antes de ser crucificado y los discípulos estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Tenían mucho camino por recorrer en su proceso de conversión. Y esto era lo que discutían, quién iba a ser el mayor. Pero Jesús les recordó, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ponga su nombre ahí. Bueno, ¿estoy aquí porque mi mamá y mi papá están aquí? No. Usted tiene una oportunidad increíble de entender el plan y el propósito de Dios que la mayoría de sus compañeros en este país no tienen. Se los mencioné a los estudiantes el jueves. Tenemos 2 estudiantes aquí, probablemente tenemos 300 o 400 jóvenes en la iglesia en este país. Y ellos están teniendo una oportunidad muy especial de estar aquí, de conocer a la gente, de enfocarse por todo un año en el plan de Dios. Son oportunidades increíbles. Y Jesús dijo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Valora usted ese llamamiento? Puede leer Mateo 13, donde se le preguntó a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dice, les ha sido dado a ustedes, sus discípulos que estaban allí en su presencia, entender el plan y propósito de Dios. Hablamos de eso todos los sábados, hablamos de eso en las fiestas. Cuando la gente deja de asistir a la fiesta, uno de los chicos con los que hablé en Pasadena hace años, se vio envuelto en un problema que estaba surgiendo en esa parte de los Estados Unidos. Le mencioné a la gente de Washington que parece que hay problemas porque ya han pasado cosas allí antes. En ese caso en particular, por allá por los años 70, creo que perdimos 30 ancianos, 2 o 3 mil personas. ¿Dónde están ellos hoy? No tengo idea. No están involucrados en la obra. No están involucrados en la obra. Pero llamé a esta persona y le dije, ya es hora de la fiesta. Y dijo, oh sí, la fiesta. Si dejamos de hacerlo, dejamos de guardarlo, perdemos la noción del plan y propósito de Dios, de por qué estamos aquí. Y no queremos que eso pase. 1 Corintios 1, 26 a 28, Pablo menciona que ahora Dios no está llamando a muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, pero Dios está llamando al débil y al necio. He dicho, y no quiero ser irrespetuoso, que debemos ser lo suficientemente necios para creer lo que está en este libro, para creerlo realmente. Porque hay gente hoy que dice que si creemos estamos locos. Hola, sí estamos locos. No, debemos demostrarnos ciertas cosas a nosotros mismos. Pero dijo que ahora no son muchos los llamados. Es por eso que somos tan poquitos aquí. Y a Satanás le gustaría tener aún menos de nosotros aquí. Dios lo ha llamado con un propósito, por una razón. Mateo 13, 18 al 23 habla de la parábola del sembrador. Allí se habla de 4 grupos de personas que escuchan la verdad. Algunos caen al lado del camino en un terreno en el que simplemente no van a crecer. Al borde del camino, algo sucede. Un amigo mío estaba en un hospital en Boston cuando vivíamos allí y dijo que alguien me envió una copia de su revista, no sé quién era, y era realmente interesante, pero luego me puse a trabajar con todo lo que tenía que hacer y simplemente lo olvidé. Habla de un grupo de personas que escuchan y realmente no están interesadas porque las cosas se interponen en su camino. Otro grupo de personas en terreno pedregoso, no hay raíz, vienen las pruebas. Wow, acabo de perder mi trabajo y no puedo permitirme hacer nada en este momento. O me enfermé y sucedió esto o aquello. Vienen las pruebas y flaquean. Parte de la semilla cae entre espinos y vienen las pruebas y se los llevan. Tienen diferentes prioridades.
esto es interesante, pero mi primera prioridad es hacer esto o aquello. Y así dejan pasar el llamamiento. Y el grupo final, la semilla que cae en buen terreno, echa raíces, se nutre y da buen fruto. En Apocalipsis 3:11 habla de que nadie tome tu corona. No dejes que nadie te quite tu corona. Has sido llamado a formar parte de la familia de Dios, a heredar la vida eterna. A medida que envejezco, la vida eterna suena bastante interesante. Cuando tenía 12, 18, 19, 20 años, quería vivir la vida ahora, quería experimentar esto y experimentar aquello. En ese momento no estaba listo para entregar mi vida a una misión. Pero a medida que envejecemos y se nos cae el pelo, se nos caen los dientes y suceden varias cosas, la vida eterna suena mucho más interesante, mucho más emocionante, porque podemos vivir para siempre y conocer a nuestros nietos y tataranietos, y en la resurrección vamos a conocer a nuestro tatarabuelo y abuela y sabremos de dónde han venido. Va a ser un momento muy emocionante. Y no permitamos que nadie nos arrebate esto. Cuando uno de mis antiguos alumnos me despidió en Big Sandy, le dije que si estuviera predicando y enseñando con este libro, yo lo apoyaría. Pero él estaba predicando sus propias ideas y dijo, tiene razón. Entonces, ¿cómo afrontas una situación así? Y me despidieron. Y cuando salía, uno de los muchachos con los que jugaba baloncesto lo golpeé en las costillas porque estaba distraído, pensando en que no debería dejar que me arrebaten mi corona. No voy a regalar mi corona. No la voy a ceder. Hermanos, debemos tener ese tipo de determinación. Tenemos que tener esa perseverancia. No dejemos que nadie nos quite la corona. Hablaremos sobre las formas en que intentarán hacer eso. Usted ha sido llamado a un llamamiento muy especial por una razón muy importante. Valore eso, aférrese a eso. Nunca deje de lado eso. Ha sido llamado a salir del mundo para ser parte de un grupo de personas muy especiales. Esto no nos hace mejores que a nadie, nos hace diferentes. Y nos ofrece una oportunidad increíble que el mundo va a tener tarde o temprano, pero no ahora. Ese es el punto 2. Valore su llamado. Número 3. Número 3. Manténgase enfocado en el panorama general. Manténgase enfocado en el panorama general. El doctor Mary habló mucho de esto. Todavía recuerdo el correo electrónico que recibimos de una señora que dijo, estoy tan cansada de escuchar de este panorama general. Quiero escuchar algo más. Y ha habido grupos que han dejado de hablar del panorama general y de hablar de ti y de cómo Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero hay un panorama más amplio involucrado. Hay un panorama más grande. 2 aspectos. Debemos mantenernos enfocados en la misión de la iglesia. Debemos mantenernos enfocados en la misión que Jesucristo dio a su iglesia. Leemos sobre esto en Marcos 1, 14 al 15, cuando Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto es lo que estaba predicando, el evangelio del reino de Dios, y dijo, arrepiéntete, cambia, reenfoca tu vida. Muchos de nosotros estábamos enfocados en una dirección muy diferente cuando Dios comenzó a intervenir en nuestras vidas. Yo quería ser médico y hacer otras cosas, y me di cuenta una vez que entré en contacto con la iglesia que hay un conjunto de prioridades diferentes. Hay prioridades diferentes. Y decidí enfocarme en un área diferente, enseñar, en lugar de estudiar medicina. Luego fui al Ambassador College y descubrí que habían contratado a un médico y le pagaban 3 o 4 veces más que a mí. Y pensé, oh. Pero incluso lidiando con algunos de los problemas con los que he estado lidiando en las últimas 2 semanas, todavía prefiero hacer esto que mirar por la garganta de alguien o en otros lugares.
Eso y sentarme en una oficina. Prefiero hacer eso. He disfrutado trabajar con estudiantes a lo largo de los años. Dios nos está preparando para algo diferente. Y debemos estar dispuestos a participar cada vez que su mente se abra para ver cuál es la dirección que Dios nos da. Es emocionante. Marcos 16:15. Vamos a ir por todo el mundo a predicar ese evangelio de la venida del reino de Dios, una advertencia sobre lo que viene para que la gente pueda evitarlo, la advertencia de Ezequiel. Esta es la misión de la iglesia. En Mateo 10:6-8 dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debemos saber quiénes son esas personas y dónde están y por qué deben ser advertidos. Porque hemos sido increíblemente bendecidos en este país y en algunos otros países del mundo occidental. El resto del mundo no lo ha sido tanto y la gente necesita entender por qué. Hay responsabilidades que vienen con esas bendiciones. Y cuando renegamos de las responsabilidades, va a haber graves consecuencias. Parte de nuestro trabajo es explicar esto y ayudar a la gente a entenderlo. Mateo 28:19, vamos allí. Nuevamente esta es la misión de la iglesia. Esto es lo que se supone que está haciendo la iglesia de Jesucristo. No tener pequeños grupos reunidos aquí y allá, sino también tener el enfoque de llegar al mundo. Mateo 28:19-20, Jesús dijo después de su resurrección, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquellas personas que estén interesadas, que quieran creer, explíquenles cómo pueden llegar a ser discípulos y cómo pueden entrar en el reino. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra escritura, Hechos 1. Nuevamente Jesús está hablando con sus discípulos después de la resurrección, justo antes de ascender al cielo. Estas fueron sus últimas órdenes en ese sentido. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en esa área local, el extremo oriental del Mediterráneo, y hasta lo último de la tierra, hasta los últimos puntos de la brújula. Estamos hablando de una gran comisión. El señor Mario Hernández ha estado en Tierra del Fuego, en la punta de América del Sur. Creo que el señor Weston ha estado por encima del círculo polar ártico o cerca de él. Esos son los confines de la Tierra. Ha estado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Yo he estado ahí con algunos de ustedes, en la parte inferior. Regresé a Inglaterra. Varios de nosotros hemos estado en la Tierra del Fin, que está en la esquina suroeste. Allí se ven los letreros. Último punto antes de los Estados Unidos. Último hotel antes de los Estados Unidos. Sí, estamos mirando hacia el Atlántico. Pero en realidad hemos estado en los confines de la Tierra. Algunos de estos otros profetas y apóstoles que tenemos hoy nunca han estado en estos lugares. Y son sus diezmos y ofrendas, y mis ofrendas y diezmos lo que hacen esto posible. Y si va a ser rey en el reino de Dios venidero, también va a ir a los confines de la tierra para trabajar con la gente. Eso es una perspectiva muy emocionante. Primera Timoteo 3. Primera Timoteo. Primera Timoteo 1, versículos 3-4. Es parte de las instrucciones dadas a la iglesia, dadas a Timoteo. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Estas son epístolas pastorales, así es como se manejan las iglesias, como se manejan las congregaciones. Son cualidades que se buscan en los líderes. Primera Timoteo 1, 3-4, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. Tenían una de las 7 maravillas del mundo, un gran templo, mucha magia y otras cosas, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
No proponga sus propias ideas, aunque pueda creerlas. No proponga y promueva sus propias ideas. Enseñe lo que se le ha sido enseñado. No enseñe otras doctrinas. Ni prestes atención a fábulas, pequeñas historias que se inventan o suposiciones que se inventan. Ni genealogías interminables que acarrean disputas, y donde están las disputas y argumentos y problemas, ahí no está el Espíritu de Dios actuando. Más bien que edificación de Dios que es por fe. Versículo 7. Algunos desean ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces no debemos estar enseñando otras doctrinas. Otra misión de la iglesia sobre la que la encontramos aquí en Lucas 1. Lucas capítulo 1. Parte de nuestra misión como iglesia. Este fue el propósito y la misión de Juan el Bautista y se aplica a nosotros hoy. Versículo 17. Él irá, Juan el Bautista, irá delante de él, Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parte de nuestro trabajo es capacitar y educar a las personas que se convertirán en reyes y sacerdotes en el reino de Dios venidero. Para poder explicar la verdad de Dios, para poder explicar las doctrinas de la iglesia que se basan en las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Hace un par de semanas, el señor Ames estaba hablando sobre la misión de la iglesia y tenía este volante o folleto, una copia de la misión de la iglesia del Dios viviente. Y debemos seguir los pasos del señor Meredith, porque debemos tener la misma mente y el mismo juicio. Debemos reflexionar y mirar esas cosas. Si alguien está iniciando otra organización, ¿está siguiendo estas cosas? Las cosas importantes se enumeran aquí, y en eso debemos concentrarnos. Entonces, para mantenernos enfocados en el panorama general, centrémonos en la misión de la iglesia y en nuestra misión personal. ¿Y qué es eso? Concéntrese en su misión personal. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y observe la instrucción que Pablo estaba dando a los filipenses como congregación, como pueblo. Filipenses 2, 5. Eventualmente llegaré a Filipenses, tiene que estar en mi Biblia. Tengo fe. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Parte de nuestra misión es desarrollar la mente y desarrollar el carácter de Jesucristo. Pensar como Él piensa. ¿Han visto esas pequeñas pulseras que se compran en las librerías religiosas que dicen ¿qué haría Jesús? En cualquier circunstancia, ¿qué haría Jesús aquí o allá? David dijo que meditó en la palabra de Dios todo el día. Ahora bien, David no estaba caminando por el palacio con la nariz enterrada en las escrituras y luego tropezando con las cosas porque no estaba mirando. No, estaba meditando. Tenía decisiones que tomar. Y cuando queremos tomar esas decisiones, vamos al libro y buscamos los principios que están ahí. Dios nos está moldeando y preparando para que comencemos a comprender lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Como escuchamos en el sermoncillo, 1 Corintios 3, ¿con qué construimos? ¿Madera, heno o rastrojo? Ese edificio va a ser probado. Ese edificio va a ser probado. Si se construye con paja y llega el viento, se lo lleva todo. Pero si se construye con bloque de cemento, con las barras de refuerzo a través del bloque de cemento, no se irá cuando el viento sople. La parábola acerca de construir sobre una roca y no sobre arena. Tengo una foto para mis nietos que colgaron en su baño.
y es un castillo de arena en la orilla que es arrastrado por las olas. Pero hay otro castillo en lo alto de una colina, en una roca, y el viento no se lo lleva. Todos somos probados. Como ministros somos probados, como miembros somos probados, como padres somos probados. Cuando uno de sus hijos va en un sentido y el otro en otro, y usted debe orar por los dos. Su matrimonio es probado, somos probados en muchas cosas. Dios nos va a dar vida eterna, pero debe saber qué es lo que nos motiva. Debe saber qué decisiones vamos a tomar bajo presión, bajo tentación. Es fácil decir, oh, yo no haría esto, hasta que somos tentados. O alguien presiona un punto sensible y luego de repente, ya no estamos tan seguros, porque si tomo esta decisión voy a perder y si tomo aquella también podría perder. Pero Dios nos va a guiar si le damos la oportunidad de hacerlo, si le permitimos que lo haga. Necesitamos desarrollar las cualidades que se describen en Mateo capítulo 5. Quizás deba anotar alguna de estas cosas. Bienaventurados los pacificadores, los mansos y los misericordiosos, bienaventurados los que son perseguidos. Esas son cualidades que necesitamos desarrollar. Gálatas 5 habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Mire su propia vida durante la semana pasada. ¿Qué frutos ve ahí? ¿Contiendas, discusiones y dudas? ¿O ve confianza? ¿Ve una voluntad de aprender? 1 Corintios 3 se habla de amor. ¿Cuáles son las cualidades del amor de Dios? No acusamos a nadie, sino que perdonamos. Son cualidades que necesitamos desarrollar, cualidades de líderes cristianos. Uno de los libros a los que nos referimos en Ambassador College hace años fue la autobiografía de Benjamin Franklin. Ben era un deísta, creía en los valores de Jesucristo, pero no estaba seguro de que fuese divino. Estaba hablando con otro miembro de la facultad con el que enseñé hace varios años. Me reconecté con él no hace mucho y le dije, ¿dónde estás? Él dijo, ¿qué quieres decir? Dije, ¿dónde estás respecto a la iglesia? ¿Dónde estás respecto a las creencias que una vez compartimos? Él dijo, bueno, creo que el señor Armstrong fue usado por Dios y creo que Jesucristo fue una persona muy especial, pero no creo que fuera divino. Tampoco Benjamin Franklin. Pero Franklin intentó mejorar su carácter por su cuenta. Hizo una lista de 13 virtudes. ¿Por qué 13? Porque podía hacer una virtud a la semana, concentrarse en una virtud a la semana y hacerlo 4 veces al año, 52 semanas. Así intentó mejorar su propio carácter. Usted puede hacer una lista también. Amar, perdonar, ser paciente. Santiago habla de eso. Concéntrese en una por semana. Mire lo que puede hacer. Mire dónde estará dentro de un año si realmente hace ese esfuerzo. Benjamín estaba tratando de hacer eso como un ser humano carnal. Y nosotros podemos hacer algo y mejor. Debemos desarrollar estas cualidades y Dios nos va a dar la oportunidad de reinar con Jesucristo en el reino de Dios venidero. Si Dios lo ve tratando de hacer estas cosas, dirá, hay alguien que está hablando en serio. Hay alguien que habla en serio. Nuevamente, concéntrese en el panorama general, en la misión de la iglesia, en por qué ha sido llamado, qué puede hacer para prepararse para el reino de Dios. No se deje atrapar por intrigas. Nuevamente, mire el cuadro del que estaba hablando el señor Ames. Note lo que hay aquí. Liderazgo de servicio, restauración del cristianismo apostólico, ser ejemplos en la iglesia de Dios para el mundo, enfocarse en las profecías de los últimos tiempos, no dice nada sobre mascarillas y cantar. Concéntrese en el panorama general, y no se desviará de temas
que no forman parte de ese panorama general. Número 4. Escuchamos algo de esto en el sermoncillo. 4. En la preparación y educación de líderes cristianos es construir y mantener un fundamento firme. Construya y mantenga una base firme. Cuando entré a la iglesia, aprendí acerca de un pasaje de las Escrituras que no había escuchado. Primera Tesalonicenses 5:21. 5:21. Habla de probar todas las cosas, examinarlo todo, y luego aferrarse a lo que es correcto y a lo que es verdad. Ahora bien, ¿qué significa tener una base firme? Significa trabajar en su propia mente la existencia de Dios, grabar en su mente, saber realmente que Dios existe en su mente. Usé el ejemplo de cómo Dios nos proporcionó un hogar cuando nos mudamos y no sabíamos qué iba a pasar. Y cosas así han sucedido una y otra vez. Tuve una oferta de trabajo en Massachusetts para enseñar en una universidad después de que cerrara la universidad en Pasadena. Era una escuela pública y no tenía dinero para pagar mi entrevista. Y mi suegro dijo, ¿vas a pagar tú el pasaje de avión por ir a tu propia entrevista? Dije, papá, es una oferta de trabajo. Estás loco. Él estaba acostumbrado a trabajar en el mundo empresarial, donde si tú quieres contratar a alguien, le pagas por la entrevista y lo llevas allí y lo envías de regreso. Le pregunté a la señora que me estaba entrevistando, le dije, mira, no puedo permitirme el lujo de volar solo para que me vea. Me gustaría saber si tengo una oportunidad real del trabajo. Ella dijo, bueno, no puedo decirte dónde estás, pero no eres el número 2, 4 u 8. Y sobre esa base decidí ir. Decidí buscar una casa mientras estaba allí, busqué un agente de bienes raíces y encontré una casa que podíamos pagar. Había que limpiarla por semanas porque era un desastre, pero era algo que podíamos pagar. Y le dije, ¿qué haríamos una oferta por ella? Regresé a California y la llamé y le pregunté qué había sucedido y ella dijo, mira, lo siento. Olvidé una firma y alguien vino e hizo una oferta en efectivo justo después de que tú estuvieras allí. Y dije, ¿qué hago ahora? No puedo tener otro viaje. Ella dijo, hay otra casa que miramos en la calle que parecía una piscina al revés. Estaba pintada de un color verde azul y cada habitación era un color diferente. Era única. Entonces dije, ¿por qué no haces una oferta en esa? Y no sabía que en 2 años me convertiría en ministro y estaría viajando por esa región del país. Esta segunda casa estaba a 3 minutos de la interestatal donde todo se conectaba. Y ahí era prácticamente donde me movería. Y Dios lo sabía. Empezamos a pintar la casa y la gente que pasaba se detenía y decía, gracias. Gracias. Dios tiene un plan y un propósito. Y esto es solo un ejemplo. Para aquellos de ustedes que han estado por mucho tiempo, deben recordar y pueden decir que aquí hay un ejemplo de una situación u otra y pueden compartir esas historias con personas que están pasando por pruebas y tribulaciones por primera vez. Hágale saber que Dios existe. Pero debemos saberlo y creerlo. Puede revisar el folleto, se lo mencioné a los estudiantes, Dios real, pruebas y promesas. Hay que hacer el esfuerzo de entender y debe probarse a sí mismo que Dios existe. Necesita tener una relación con ese Dios. Dios, ayúdeme y guíeme. Para aquellos de ustedes jóvenes que estén buscando a alguien con quien casarse, los animo a que miren dentro de la iglesia. Busquen personas que creen en lo mismo que ustedes creen. Si no creen lo mismo, no deberían casarse, porque lo más probable es que eso no funcione. Haga que Dios sea parte del proceso, haga que Dios sea real en su vida. El segundo aspecto para mantener un fundamento firme es este. ¿Es la Biblia la palabra inspirada de Dios? ¿Es la Biblia la palabra inspirada de Dios? Sí lo es.
Sí lo es. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir en justicia. ¿Cree cada palabra de la Biblia? Algunos de los problemas que hemos estado teniendo hoy es que quieren tomar un par de versículos y ignoran el resto de los versículos que dicen otras cosas. Simplemente no están interesados en los demás versículos. Se lo mencioné a algunas personas y me cambiaban el tema. Tenemos que creer en toda la palabra. No podemos escoger lo que nos sirva. Cuando tratemos con personas del mundo, en el reino de Dios venidero, deben entender que este libro es como ningún otro libro sobre la faz de la tierra. No es como el Corán o los escritos de Confucio o como los Vedas en la India. Es totalmente único y se ha conservado a pesar de que la gente quiere destruirlo. El camino hacia una vida exitosa y la manera de ser un líder eficaz comienza con leerla y entenderla, y sobre todo usarla en las cosas difíciles. Debemos creer en eso, con verdadera fe. Otra cosa que debemos hacer para construir un fundamento firme es responder a la pregunta: ¿dónde está la iglesia que Cristo fundó? ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Está aquí? ¿Está allá? ¿Dónde está? Debemos buscar nosotros mismos la respuesta para saberlo. El Señor Jason solía decir eso todo el tiempo. Debe saber que sabe. ¿Cuál es la verdad? Yo no tengo ninguna duda de por qué estoy aquí, y usted no debería tener ninguna duda de por qué está aquí. Si tiene dudas, respóndaselas. Hable con alguien. Hable con algunas personas que han perseverado durante 50 o 60 años. El señor Ames ha perseverado durante mucho tiempo. Hable con él, pregúntele por qué está aquí. Recuerdo que cuando quise bautizarme, estaba aconsejando a un hombre que no era mayor que yo, y me dijo: ¿por qué cree que esta es la iglesia de Dios? Le dije: bueno, debido a su comprensión de la profecía. Y luego le dije: ¿por qué usted cree que esta es la iglesia de Dios? Porque yo quería saber por qué estaba él ahí. Y él dijo: bueno, la profecía es importante, pero es la forma en que vivimos lo que funciona. Se trata de una forma de vida que realmente funciona. No tenía la madurez en ese momento para entender de qué estaba hablando, pero ahora puedo mirar hacia atrás y decir por qué funciona. Y debido a la comprensión de la profecía y debido a una serie de otras cosas. Debemos saber dónde está la iglesia de Dios. No es solo cuestión de que sea su opinión o la mía. Hay que probarnos estas cosas. Nos probamos estas cosas a nosotros mismos. También podemos mirar Hebreos 6, 1 al 2, que habla de doctrinas fundamentales. Se avecina un juicio y algunas personas van a estar muy sorprendidas cuando llegue ese juicio por las decisiones que tomaron. Vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Esto es parte del Sermón del Monte. Jesús estaba hablando con sus discípulos, repasando algunos fundamentos muy importantes. Y hay una advertencia aquí, en Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, tú eres mi jefe, eres mi Dios. No todo el que dice eso entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa voluntad se escribe en la Biblia y nos da instrucciones de las que vamos a hablar, y usted no puede ignorar. Bueno, estoy concentrado aquí, no me preocupa eso, no podemos enfocarnos en una parte descuidando lo más importante. Muchos me dirán aquel día, y supongo que hay muchos esparcidos por las diferentes iglesias de Dios, muchos que van a la iglesia los domingos, muchos que hacen cosas que pueden ser buenas, se sorprenderán mucho. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí, nunca conectamos, no estábamos en la misma página.
En una de nuestras charlas en las últimas semanas, una persona dijo, miren, estamos en páginas diferentes. Estamos en páginas diferentes. Usted siga su camino y yo el mío. No podemos estar en páginas diferentes y esperar entrar juntos en el reino de Dios. Eso no cuadra. Va a ser aleccionador, creo, cuando la gente se dé cuenta, vaya, estaba en una página diferente, no pensé que fuera tan importante, porque ambos amamos a Dios, ambos guardamos alguna fiesta y hacemos esto o aquello. La realidad llegará en algún momento y no va a ser cómodo para mucha gente. Luego habla de construir la casa sobre la roca, volviendo a los cimientos de lo que estamos hablando. Escuché un sermón interesante de un ministro que estaba en la universidad cuando estuvimos allí. Creció en una granja. Uno de sus sermones fue: quédate en medio del maizal. Quédate en el medio del maizal. Si observa un maizal, las plantas que crecen al borde del maizal son bajas y sin maíz. Pero las plantas de maíz en medio del maizal están protegidas del viento por las otras plantas. Son más altas y tienen buen maíz. Pero esta persona ya no es ministro. Por lo tanto, debemos escucharnos a nosotros mismos cuando hablamos. Estas son tragedias y esperamos que estas personas reaccionen en algún momento. Debemos orar por eso. Y fue un buen sermón. De hecho, el señor Strain y yo estamos hablando de él el otro día, porque él también escuchó ese sermón. Escuche lo que estamos diciendo. Yo soy una persona con mucho tiempo en la iglesia, llevo tiempo en la colina, y hemos visto a mucha gente cruzar la colina y saltar por el acantilado. Es como la broma que creo haber hecho antes sobre dos predicadores que estaban pescando en un pozo y escucharon un carro rugiendo por el camino y dijeron, vaya, realmente va rápido. De repente escucharon un chirrido de frenos y un gran chapoteo. Y uno dijo que se acercaría a ver lo que pasaba y vio que el puente se había caído. El puente se había caído. Escuchó que se acercaba otro automóvil y corrió y encontró un cartón y escribió en él diciendo que tenía que advertirles que el puente se cayó. El auto pasa rugiendo, toca la bocina, ¡apártate! Y escuchó otro gran chapoteo, regresó todo abatido y el segundo ministro dijo, ¿qué pusiste en el cartel? Y dije, puso arrepiéntete. Es decir, da la vuelta y regresa. Pero no lo entendieron porque no sabían de qué trata el arrepentimiento. Por eso no lo entendieron. Construir una base firme. Manténgase cerca del tronco del árbol. Quédese en el centro del campo de maíz y no se salga por los bordes porque ahí es donde surgen los problemas. Ese es el punto 4. El quinto: aprenda y desarrolle las habilidades de los líderes. Aprenda y desarrolle las habilidades de los líderes eficientes. ¿Cuáles son esas habilidades? Mencionaré algunas. Los líderes necesitan desarrollar sabiduría y discernimiento. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas cada que hay que tomarlas. Discernimiento implica averiguar dónde está la verdad y dónde no. Dónde las personas siguen a Dios y dónde no, aunque diga que lo hacen. ¿Cómo se desarrolla eso? Primero Reyes 3, 7 al 9, Salomón pidió sabiduría. Recuerdo que cuando entré por primera vez a la iglesia, estaba leyendo Proverbios y habla de pedir sabiduría, buscar sabiduría. Oré al respecto, me desperté la mañana siguiente y no me sentí más sabio que la noche anterior. Y eso es porque tenemos que hacer otras cosas más que pedir. Proverbios 2 habla de buscar la sabiduría, ver dónde está. Pregunte a las personas mayores, a las personas con más experiencia, qué pasa con aquello, con esto.
Haga que algunos de los hombres mayores le hablen y también las mujeres mayores. ¿Qué sucede cuando hacemos esto o aquello? ¿Qué pasa cuando la gente tiene sus propias ideas? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El señor Armstrong dijo hace años que cada vez que ha habido una división, esa división se reduce a nada. Cada vez que ha habido una división, no llega a nada. Puede que tarde algún tiempo, puede tomar un par de semanas o un par de años, pero no llega a nada. Y esta es una persona mayor y más sabia hablando. La sabiduría se obtiene en parte preguntando y escuchando. Estudie los proverbios, tome un proverbio al día y hágalo un par de veces al año. Léalo por la mañana, observe y medite durante el día y léalo por la noche, y algunos de esos versículos literalmente le saltarán de la página. Hice esta declaración sobre mi padre. Mi mamá y mi papá me dieron ciertos principios al crecer, pero me di cuenta que cuando fui a la universidad, mi papá realmente aprendió mucho. Cuando fui a la universidad, me di cuenta de que sabía de lo que estaba hablando, aunque no estaba en la iglesia. Leyó un poco la Biblia, pero no tenía experiencia. Pero él tenía experiencia y sentido común. Y esa experiencia me la enseñó. Proverbios 14:12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Alguien puede estar realmente convencido en su propia mente. Realmente creo que esto es correcto. Pero también en Proverbios 15:22 dice que en multitud de consejeros hay seguridad. No necesito consejo, estoy convencido. No, es mejor que escuche. Puede que esté convencido de su propia mente, pero el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, pedir sabiduría y discernimiento, y déjese enseñar. David tenía esa actitud. Muéstrame, enséñame. Lea el Salmo 119. Él dice, muéstrame, enséñame. Ayúdame a ver la sabiduría, ayúdame a ver las maravillas en tu palabra. Lea los primeros 30 versículos del Salmo 119. Era una persona dispuesta a aprender. Números capítulo 12 dice que Moisés era manso sobre todas las personas, estaba dispuesto a aprender. Era un militar, daba órdenes, pero también se dejaba enseñar, y Dios pudo trabajar con él. Aprenda a resolver los conflictos. Esto es algo que los líderes deben poder hacer. Debe poder resolver conflictos, porque la Biblia así lo instruye. Vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, esto es parte de la palabra inspirada de Dios. Cuando no hacemos estas cosas, nos metemos en problemas. Deuteronomio 17, Moisés estaba recibiendo un consejo de su suegro. Versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos enseñarán la sentencia del juicio. En otras palabras, recibirás consejo, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere. Versículo 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no necesito consejo, sé lo que es correcto, voy a hacer lo que creo que es correcto. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Eterno tu Dios, o al juez, el tal morirá. Es toda una sentencia. Es toda una sentencia. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Estas son las instrucciones que Dios nos da para resolver los problemas.
En Mateo 16:18, Jesús les dijo a sus discípulos que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces la iglesia tiene la prerrogativa de tomar decisiones. En Hechos 15 hubo un problema sobre la circuncisión, se reunieron, se tomó una decisión y se comunicó a la iglesia. Estas son instrucciones, y si las ignoramos y hacemos nuestras propias cosas, habrá graves consecuencias y habrá confusión. El último punto del que quiero hablar es que los líderes cristianos aprenden de la historia. Los líderes cristianos aprenden de la historia. Aprenden de la historia bíblica, deben aprender de la historia secular, deben aprender de la historia de la iglesia. Varios ejemplos. 1 Corintios 10, 1 al 11, menciona toda una serie de ejemplos del Antiguo Testamento. Pablo les estaba diciendo a los corintios que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10, 1 al 11. Ahí hay unos ejemplos muy poderosos. Número 16, Coré, de alguna manera puso 250 líderes de su lado contra Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón supuestamente hicieron algo. Dijeron que se dio demasiada importancia a ellos mismos, que toda la congregación era santa y que no los consultaban a ellos, y Dios abrió la tierra y ellos cayeron. Tenían un problema, puede que haya sido legítimo, pero Dios no toleró la rebelión. Una vez más, Moisés era un militar, puede que haya emitido una orden o algo así, no sabemos los detalles, pero fue algo muy serio. Entonces hay ejemplos. Jueces 21-25 dice que no había rey en Israel en ese momento y que cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Bueno, esto es lo que yo creo que deberíamos hacer, y si no estoy de acuerdo lo haré de todos modos. Fue una época de caos, un tiempo de confusión. Y esto es historia que vemos en la Biblia. Si lo desea puede leer sobre Pablo, que tuvo que lidiar con muchas cosas. Segunda de Timoteo 1:15 dice que todos los de Asia se han apartado. Todos se fueron. Entonces Pablo estaba lidiando con cosas. Habla de cómo Alejandro, el calderero, lo hizo pasar muchos males. Pablo estaba lidiando con problemas y menciona los nombres aquí. También puedes leer el relato de Diótrefes en Tercera de Juan 9 al 10. A quien le gusta sobresalir. Busqué esto en otras traducciones y significa que quiere tomar el mando, quiere hacerse cargo. Dice, no nos recibe, no nos escucha. Pablo estaba diciendo que no reconocía la autoridad de ellos, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Significa que los ridiculizaba con malas palabras. Ustedes no tienen fe, decía. Hermanos, esta es historia registrada en las Escrituras para nosotros. Pero en términos de historia actual, volviendo al comentario que el señor Weston tuvo en nuestra conversación, Doug, somos demasiado viejos para esto. Hemos recorrido este camino antes, solo conté unas 10 veces desde que estábamos en la universidad. No mencionaré nombres, pero un individuo aquí en la costa este tenía un problema legítimo con unos líderes, y eso se multiplicó en una lista de cosas y de problemas y de quejas. Uno de los muchachos con los que hablé con él más tarde y me dijo, Doc, no se sorprenda si el año que viene tenemos nuestro propio campamento de verano. No se sorprenda si comenzamos a hacer las cosas diferentes, porque se rebelaron contra la autoridad de la iglesia en ese momento. Hemos tenido otros problemas con el argumento del señor Armstrong. Es que yo conocí al señor Armstrong, yo hablé con él. Mi esposa fue su secretaria y esa clase de cosas, para intentar dar credibilidad a lo que estaban haciendo y diciendo. Hemos tenido gente que se fue creyendo que eran profetas. Hemos tenido personas que se han ido
porque se llaman a sí mismos apóstoles. Hemos tenido gente que se ha ido por todo tipo de problemas. Hoy son las mascarillas y el cantar. Un ministro de una parte del país creía que todos deberíamos tener la cabeza cubierta. Todos debemos usar el sombrerito. Tuve una visita en Austria y me dijo, mira, tienes que venir a verme porque me he encontrado con algo que realmente es importante. Y si vienes y me escuchas, la iglesia va a crecer mucho. Entonces fue y hablamos como media hora y dije, ¿cuál es el tema tan importante que realmente nos ayudará a crecer? Dijo, hablar en lenguas. Ok. Le dije, ¿usted habla en lenguas? Sí, muchas veces al día. ¿Y sabe lo que está diciendo? No. Pero me siento muy bien. Los nombres sagrados. La gente piensa que tenemos que orarle a Dios con un nombre en especial. El tiempo se acaba, así que resumiré. Di una conferencia en varias de nuestras reuniones regionales sobre 10 claves para evitar el engaño. 10 claves para evitar el engaño. Voy a mencionar un par de esas claves. Una sería evitar y mantenerse alejado de problemas singulares. Evitar y alejarse de problemas particulares. Sea hablar en lenguas, los nombres sagrados, usar una mascarilla, sea cualquiera de una serie de problemas particulares que pueden sacar a la gente de la iglesia. Son cosas peligrosas. El otro sería, conozca los dos lados de la historia. Conozca los dos lados de la historia. Eso está en Proverbios 18, versículo 17. Dice, justo parece el que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Algunas de estas congregaciones en las que estamos teniendo problemas hoy solo han escuchado un lado de la historia. Y lo han escuchado durante 3, 4 o 5 meses. Por lo tanto, no es sorprendente que estén confundidas. No es de sorprenderse. Una de las razones por las que enviamos los materiales de lectura que hicimos esta semana es para decir aquí hay otro lado de la historia. No solo de una persona, sino de varias personas. En seguridad, en multitud de consejeros hay seguridad. Entonces conozca el otro lado de la historia o tenga la perspectiva correcta. Otra cosa es evitar los rumores. No escuche los rumores. Cuando nos conectamos a Internet y a Facebook, vemos algunos de los rumores más descabellados que existen. Pero escuche el otro lado de la historia. Algunas de estas cosas son extravagantes, que es increíble lo extravagante que son. Pero si lo dices con convicción y muchas personas lo dicen a la vez, entonces debe ser verdad, pero no es verdad. Entonces se pueden hacer muchas cosas para evitar quedar atrapados en estos problemas. Hermanos, parece que nos dirigimos hacia el final de una era. Y por 2 Timoteo 3 entendemos que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Se acercan tiempos muy difíciles. Todavía no hemos llegado allí, pero parece que nos estamos acercando. Los esfuerzos de Satanás se duplicarán. Quiere engañar, quiere distraer. Creo que en un sentido, y no quiero ser degradante, pero este tema de las mascarillas y el canto es realmente una tempestad en un vaso de agua. Ahora, si usted está dentro del vaso, no va a ser divertido, es confuso. Pero menos del 1% de las personas, tal vez un centenar de cada 10,000. Entonces, reflexionemos y veamos el panorama general. Esto ha sucedido antes, la gente se va, se llevan 100 personas, ¿y qué les pasa en el camino? Siempre se desmoronan. No deje que ninguno le quite su corona, no deje que las ideas de ningún hombre le quiten su corona, no se desvíe del rumbo. Los esfuerzos de Satanás van a aumentar y no va a ser nada divertido. Tenemos que estar preparados para lidiar con la realidad del mundo y ayudar a las personas a que entiendan por qué esto es un desastre. Ayudarlos a comprender que hay esperanza para el futuro,
y ayudar a nuestros jóvenes que podrían estar confundidos porque no tienen experiencia. Y no hay que entrar en pánico. Esto ha pasado antes y tal vez en 6 meses o en un par de años las cosas van a ser diferentes. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Mantener nuestro enfoque cuando estas cosas suceden. Debemos seguir estos pasos que he mencionado, recordar que Dios está a cargo, valorar nuestro llamado, entender ese llamado y aferrarnos a él, enfocarnos en el panorama general, la misión de la iglesia, su misión personal, desarrollar la mente de Dios y construir una base firme. Apuntemos estas cosas. Estaba caminando por la oficina el otro día y miré el piso de la cocina. Algunas baldosas estaban rompiéndose y vi agujeros. Entonces hay que arreglar eso. Usted puede parcharlo, puede sacar la baldosa y poner una nueva. Y cuando veamos entonces que hay un problema, debemos arreglarlo. Número 5. Trabajar en el desarrollo de las habilidades de los líderes. ¿Cómo se vuelven las personas exitosas? Siga las instrucciones de la Biblia. Cuando algo se rompe, sacamos el manual de instrucciones para confirmar si lo estamos haciendo bien. No podemos ignorarlo porque nos queremos concentrar en otra cosa. Y aprendamos de la historia. Las personas adultas, hombres y mujeres, son muy valiosas. Son valiosas porque han experimentado muchas cosas. Compartan esas cosas. Y jóvenes, mantengan los ojos abiertos. Miren, escuchen. Y uno de estos días hablen con personas adultas que son valiosas. Y así pueden evitar la confusión. Hermanos, con la ayuda de Dios, permanezcamos en su iglesia, estemos enfocados en la misión, tenemos muchas cosas que hacer antes de que Cristo regrese. Debemos estar juntos en el reino de Dios con una sola mente y un solo espíritu. Por eso estamos aquí y por eso queremos estar juntos en el reino de Dios.